entrar en detalles de estas 7 dispensaciones, me gustaría que leyésemos otra vez el texto de Efesios con el que empezamos, hermano. Efesios 3, 2, 1, 10. Efesios capítulo 3. 3, 2. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar nuevamente y para hacer un pequeño resumen y entrar en la cuarta dispensación. Amén, pastor. Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Efesios 3, 2. Si es que habéis oído que la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Eso dice Efesios 3, 2. Ajá. Y Efesios 1, ¿no? Efesios 1, 10. Capítulo 1, verso Es correcto. 10. Dice, reunid todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Amén. comenzamos este tema de las 7 dispensaciones. Ya vamos a entrar a la cuarta dispensación. Y a manera de resumen, solamente para recordar, vimos la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Amén. Y la tercera dispensación, la dispensación de el gobierno humano. Ahí nos quedamos en esa dispensación y vamos a proceder a la cuarta dispensación, hermano Manuel, que es la dispensación De la promesa. La dispensación de la promesa, que tiene una duración de ¿cuántos años, hermano, esta dispensación? Aquí vemos que la dispensación de la promesa tiene también 430 años. 430 años, así que son datos que debemos de estar apuntando, porque debidamente estos datos nos van a llevar a comprender con más cuestión cabalística cada una de las etapas que el hombre o que Dios ha tratado con el ser humano. En esta dispensación de la promesa tiene como comienzo desde Abraham. Sí, desde Abraham hasta la ley. Hasta la ley. Amén. Hasta el Sinaí, ¿verdad? Hasta el Sinaí, es Entonces, correcto. verdaderamente vemos pues cómo va esta etapa hasta dónde abarca, más bien dicho, Así hasta es. dónde abarca esta dispensación, y abarca de Abraham hasta el Sinaí, que se dio la ley a Moisés. Gloria a Dios. Es correcto, pastor. 430 años tiene de duración esta cuarta dispensación. Sí, nada más también para recordar muy rápidamente que las dispensaciones son un plan de Dios con el hombre por cierto periodo de tiempo. Correcto. Muy bien. Sí. Comenzamos pues en el llamamiento de Abraham, porque esta dispensación, después del gobierno humano, que Dios termina este gobierno humano con el diluvio, ¿verdad? Desde ahí vemos pues que el Señor termina con la cuestión del gobierno humano, y vemos más bien desde el diluvio hasta Abraham. Correcto. Entonces, gloria a Dios. Y también, hermanos, vamos a comenzar Génesis capítulo 12 para Sí, correcto. entrar en esta materia de la cuarta dispensación. Génesis 12 desde el 1. Aleluya. Y bien dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí algo muy interesante, hermano, acerca de la cuarta dispensación de la promesa. O sea, todas las promesas que Dios tenía, las plantó en un hombre llamado Abraham. Y la Biblia lo describe, que este hombre salió de Ur de los Caldeos. Amén. Y va en búsqueda de esa tierra que el Señor le iba a mostrar. Y la palabra del Señor dice que esto fue por medio de la fe. Correcto. Entonces, verdaderamente, las promesas de Dios son por medio de la fe. Porque la Escritura dice que la fe
es la certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no se ve. Y la Biblia da un enfoque preciso de por la fe. Abel ofreció más excelente sacrificio, y eso lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, y me gustaría que lo leyeran. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Qué importante es entender un poquito la palabra. Y encontramos el capítulo 11 del libro de Hebreos, y desde el verso 1. Desde el verso 1. Sí, es pues, así se palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verso 7 sigue diciendo, por la fe Noé, que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca donde entró él y su casa. Y el verso 8 habla de este hombre llamado Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que le había dicho el Señor que iba a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Correcto, pastor. Y si me permite el 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las promesas siempre se van a recibir por medio de la fe. Correcto. Así que importante saber que en este periodo de tiempo de la promesa, las promesas de Dios se reciben por medio de la fe. Porque lo dice claramente la Escritura, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto. De tal manera que ahora, en este tiempo, aunque estamos en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, hermano, quiero hacer un énfasis aquí. Porque la Escritura dice que nosotros somos llamados hijos de Abraham por cuanto a la fe. Por medio de la fe somos... Y el Señor da una serie de bienaventuranzas y dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, porque ellos verán a Dios. Entonces, Dios le da a Abraham una promesa: voy a llevarte a una tierra, voy a darte bendición, vas a ser de bendición, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, y esto se alcanza a través de la fe. Una cuestión diferente a lo que nosotros vemos en las dispensaciones anteriores, hermano, porque en la dispensación de la inocencia solamente tenían un mandato. Un mandato que no lo pudieron llevar a cabo, ¿correcto? O sea, nomás tenían un mandato. Sí, no comer de cierto árbol, ¿no? Ajá, entonces verdaderamente mire bien que tenían tareas. El Señor les dio tareas. Sí, tenía otras cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Pero como mandato, como dice, nada más era uno solo. Nomás era un solo mandato. En la dispensación de la conciencia, el Señor les dejó ese libre albedrío de que estuvieran decidiendo si tomar lo bueno o lo malo. O tomar lo malo. Correcto. O sea, el hombre tenía la decisión propia de tomar lo bueno o tomar lo malo. Pero el pensamiento y el designio del corazón de los hombres iba de continuo solamente a hacer lo malo. Hacer lo malo, pecar. Por lo tanto, viene la dispensación del gobierno humano. Usted sabe de la Torre de Babel, Nimrod, lo que estuvimos hablando la vez anterior. Y en esta dispensación, el Señor dice, no, ¡pum! Lo del hombre, dice, ya no voy a estar contendiendo más con el hombre. Ya no voy a estar haciendo esto, sino que el Señor los echa a un lado y dice, ahora me voy a buscar un pueblo. Correcto. Porque el Señor lo que estaba buscando ya era un pueblo. Dentro de la promesa,
el Señor tiene un pueblo. Sí, sí. Esa es la búsqueda. Es correcto, pastor. Y aprovecho eso que decía, contaba usted de las dispensaciones anteriores para comentar que siempre, como dijimos, es un periodo de tiempo y que siempre empezó bien esas dispensaciones y siempre van hacia el mal, ¿no? Siempre terminan mal de alguna forma. Han terminado mal esas dispensaciones. Y sí vemos eso, ¿no? Como dice usted que en aquel tiempo que Abraham estaba en Ur, en Mesopotamia, le dijo el Señor que saliera, pero no era fácil, ¿no? Era como agarrar y, pues bueno, ir a lo desconocido realmente, pero por fe, Abraham lo hizo. Y muchas personas que emprenden cosas nuevas, yo me he fijado en esta expresión que hablan, hermano Manuel, porque dicen, vamos como a ciegas. Y eso es lo que el hombre dice, ¿no? Pues sí que voy a ir a ciegas, no sé lo que voy a encontrar o a qué me voy a enfrentar. Pero más sin embargo, la fe no es ir a ciegas. No, es confiar, es confiar en nuestro Dios tan poderoso, que si Él nos dice que hagamos tal cosa, es porque Él va a tener el control absoluto. Él sabe lo que nos está mandando. Y nosotros debemos hacer las cosas cuando son para el Señor, por fe, o cuando son del Señor, obviamente, ¿no? Y sí que yo tengo aquí en mis apuntes, pastor, que el salir de la tierra era un simbolismo como deja el pecado, ¿no? Como que debes apartarte del pecado, y Abraham obedeció y lo hizo, y le fue contado por fe. Amén, gloria a Dios, porque mire bien, que ya es formar parte de un pueblo. El Señor estaba buscando un pueblo, una nación. Ajá. Por eso el Señor habla de una nación que era nación de tierra, de gente santa. Era una nación donde habitaba gente santa, o sea, gente apartada. Amén. Solamente para Dios. Gente que hiciera lo bueno, gente que lo amara, gente que lo buscara de todo corazón. Entonces eso es lo que es la promesa, porque cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces las promesas de Dios se dejan sentir. Y a través de la fe es como nosotros podemos ver que el Señor obra y que las maravillas de Dios son a través de la fe. El Señor le dijo a aquellas mujeres, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y que es a través de la fe que el Señor hace cumplir sus promesas. Nosotros no vemos las cosas, pero más sin embargo por la fe llamamos a lo que no es como si fuese, de tal manera que las promesas del Señor, y más bien dicho, la gloria de Dios se manifiesta y podemos ver palpantemente la gloria de Dios a través de la fe. Es correcto, pastor. Miren, hermanos, y nuevamente lo que dijimos, ¿no? Que es tan grande todo que las dispensaciones abarcan desde Génesis hasta Apocalipsis, que les invitamos a que lean, ¿verdad? Se adentren en estos temas. Por ejemplo, cuando salió Abraham de la tierra, por ejemplo, cuando el sacrificio de Isaac, porque es una especie, es un reflejo de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor proveyó, fíjese qué tremendo fue eso, cuando le dijo a su hijo primogénito, sacrifícalo. No, hombre, y Abraham, pues sí le dolía en el corazón, pero al final tuvo fe y fue muy recompensado por eso, Abraham. Y que todo es una figura, hermanos, una sombra, porque miren, tenemos a Abraham entregando a su único hijo. Entonces tenemos nosotros, bueno, que el Señor dio a su único hijo, por eso se le llama el unigénito. Correcto. Porque es el único, de tal manera que es una de las, es la mayor promesa, porque ahí se cumple todo lo que dice Efesios. Puso en Cristo toda la dispensación de los tiempos, reunidas en Cristo, porque Cristo es la mayor promesa que nosotros tenemos, porque en Cristo se termina todo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la puerta, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, es el que era y el que ha de venir, es el todopoderoso, Él es el grande, Él es majestuoso, Él es eterno, hermano, Él es todo, por eso todo se cumple, la promesa se cumple ahí en la fe. Correcto, pastor. Gloria a Dios. Y vemos, como comentaba yo hace rato, de que empiezan bien las dispensaciones y bueno, luego de repente hay una caída. Abraham también la tuvo porque la desobediencia, ¿no? Con Agar, ¿no?
que sabemos que de ahí hoy día vienen todos los árabes, de donde la descendencia, de donde viene un montón de, de problemas y de situaciones ahorita, de rumores de guerra y todo eso. O sea que también hubo una desobediencia ahí, de Abraham, ¿no? Así que mire bien, pues es que lo que tenemos es la diferencia entre el pueblo legítimo de Dios y el que no iba a ser pueblo. Porque la promesa solamente la va a heredar el legítimo, el pueblo legítimo. Entonces, el hijo Ismael era el hijo de la esclava. Correcto. Y debemos de saber pues que la iglesia no es una cuestión que viene de la parte de la esclava, sino de la cuestión de la libre. Y esto es que nosotros somos limpiados y comprados a precio de sangre por la sangre bendita del Cordero de Dios. Esa sangre poderosa, esa sangre maravillosa, esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma. Bendita sea la sangre del Cordero de Dios, porque nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, y dice la Biblia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo dice Pedro capítulo 2 verso 10, hermanos, si lo queremos leer un poquito, porque es bien emocionante cuando nos adentramos a la palabra, hermano. Es bien emocionante saber qué es lo que está hablando la Escritura. Miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y el verso 10. Correcto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. La dispensación de la promesa era que el Señor se iba a hacer un pueblo, y qué glorioso que cuando viene el Señor y se manifiesta su presencia, que se manifiesta su gloria en nuestras vidas, que se manifiesta ese sacrificio que el Señor hizo, porque el Señor dio a su único hijo, al Hijo unigénito, para que muriera en la cruz del Calvario, como lo dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice la Escritura que de ambos pueblos hizo solamente un solo pueblo. Gloria a Dios. Porque nosotros no éramos contados, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, es así como se encontraba el mundo, destituido prácticamente de la gloria de Dios, porque tenían su propio gobierno. O sea, la parte de la dispensación era el gobierno humano, y el Señor dijo: no, ya no va a ser más así. Ahora yo me voy a buscar un pueblo que es gente de sacerdotes y de gente santa. Eso es lo que está buscando el Señor, y eso es lo que el Señor ha hecho en la dispensación de la promesa, que el Señor se iba a adquirir un pueblo, y el Señor nos ha hecho a nosotros copartícipes juntamente con Él como el pueblo glorioso, maravilloso, que anuncia, hermano, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, porque solamente en Cristo está la salvación, porque solamente Él es bueno, porque solamente Él es misericordioso, porque solamente en Él están escondidas todos los misterios, y en Cristo tenemos la vida eterna. Esa es la promesa mayor que nosotros encontramos, la vida eterna. Amén, gloria a Dios, pastor. Y mire, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, a partir del versículo 11, ahí viene cómo se llama la salvación de los gentiles, y por lo que le recomendamos a los hermanos que lo lean en casa con todo el versículo, incluso todo el capítulo con tiempo, y dice que nosotros éramos olivo silvestre y fuimos injertados. O sea, la salvación. Entonces, por eso es bien importantes todos estos capítulos, versículos que leemos los hermanos. Por eso dentro de la cuarta dispensación, que la dispensación de la promesa es por medio de la fe. Amén. Y dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, no es por las obras.
Correcto, para que nadie se gloríe. Y eso de la gracia ya lo vimos en una mesa anterior. Ajá. Ya lo vimos. Entonces, naturalmente, nosotros lo que encontramos en la dispensación de la promesa, encontramos que es por medio de la fe. Correcto. Correcto. Usted quiere alcanzar las promesas de Dios, es por medio de la fe. La fe. Créale a Dios. Correcto. Dios es fiel, es verdadero. Él cumple sus promesas. Correcto. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero dice la Biblia que salió por medio de la fe. Entonces nosotros tenemos que andar por fe y no por vista, mis amados hermanos. Porque la dispensación de la promesa es bien hermosa a través de la fe. Por eso la Biblia da una serie de listado y dice, por la fe por la fe aquel, por la fe, por la fe, por la fe. Es por medio de la fe que encontramos la promesa de Dios. No, y habla de grandes hombres de Abraham, de Enoch, de todos ellos, que andaban conforme al corazón de Dios, caminaban. Recuerdo ahora que una vez le dijo un hombre al Señor, le dijo el Señor a un hombre en Lucas capítulo 9, versos 57 en adelante. El Señor le dice a un hombre, sígueme. Y él le dice, hey, pero primero déjame, voy y me despido de mis padres, de mis hermanos, etcétera. Lucas capítulo 9, versos 57 en adelante. Me parece que es el 60 y 61, más bien 60 y 61, hermanos. Mire bien. A partir del 57 les dice, los que querían seguir a Jesús. Bien. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Gloria a Dios. Fíjese bien, hermano. Ese es el texto, es el verso 50 y... El 60. Es 59 y 60, ¿verdad? Correcto, sí. El Señor le dice a uno, sígueme. Pero este hombre dice, Señor, sí te voy a seguir, pero déjame que primero vaya entierre a mi padre y ya después voy a seguirte. No encontramos un velorio aquí. No. O sea, no encontramos un funeral. Aquí no había un funeral. Sí. Lo que encontramos es que este hombre dijo, voy primeramente, déjame que ya mi padre ya no esté mi viejito y entonces ahora sí te voy a servir. No, hermano. Abraham salió de su tierra y de su parentela. Dejando todo. De tal manera que dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, si no aborrece a padre, si no aborrece a madre, si no aborrece hasta esposa, hijos, etcétera, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Así dijo el Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En pocas palabras, lo que vemos nosotros aquí, hombres primeramente quieren despedirse de sus seres queridos y que hasta que ya se haya ido su mamá, su papá, etcétera, ahora sí ya va a ser como el tiempo, el momento para buscar a Dios. Entonces, incluso ahí podríamos pensar que él estaba esperando la herencia también, ¿no? Ajá. Que ya cuando estuviera sus padres, que hubiera heredado, ya entonces quería seguir a Dios. No, el Señor, en el momento en que nos llama, estemos como estemos, tenemos que Gloria a Dios. Ir en ese momento. Porque realmente a veces el corazón, de hecho ya predicamos sobre precisamente esos versículos y veamos, ¿no? De lo que cuesta seguir al Señor. No es fácil, no es fácil. Y hablando de este texto en particular, pastor, muchos han transgiversado que dicen que qué malo era Jesús porque no dejaba ir a enterrar a su padre. No, eso no es. Él quería estar con su padre hasta que el Señor ya no estuviera, ¿verdad? Hasta que ya su padre ya no estuviera con él. Pero más sin embargo, la Biblia dice, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino, ¿verdad? Dios. Entonces, pocas palabras, hermano, lo que nosotros vemos aquí en la dispensación de la promesa es que primeramente es Dios. Amén. Primero es Dios. En primer lugar. O sea, primero es la fe. Porque, hermano, el Señor le dice a Pedro, ven.
sobre el mar, no hay ningún problema. Pero más sin embargo, Pedro, mirando toda la cuestión de la tempestad, el Señor le dijo, ¿por qué? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Y volvemos a Hombre eso, de poca fe. que empezó bien, sí empezó a caminar Claro. Pedro sobre el mar, nos dice la Escritura, pero se hundió cuando tuvo miedo. Entonces, verdaderamente dice el Señor, hombres de poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le van a decir a este monte, arráncate y échate en el mar, y ese monte los va a obedecer. ¿Por qué? La promesa del Señor se va basada en cuanto a la fe. Los padres, hermanos, los padres, los patriarcas se movían en cuanto a la fe. Tenemos como un Isaac, tenemos a un Jacob, tenemos, hermano, a un David. Imagínese un David que mataba leones y osos, hermano Manuel. Con las manos, sí, así como Sansón también lo hacía. Todos ellos se movieron por la fe. Qué tremendo que todavía hasta agarraba su arpa y empezaba a tocar su arpa, y ese espíritu que estaba atormentando a Saúl se retiraba. Sí. Y a veces, hermano, nosotros ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A veces, y yo predicaba el otro día, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Sí. Queremos promesas, queremos muchas cosas, pero no le creemos a Dios. Correcto. No le creemos. El Señor te dice, mira, esto no. Y a veces aquí podemos hablar en cuestión de trabajos, hermano, porque el que hablar de la promesa es hablar de la herencia que Dios tiene. Correcto. Lo que Dios tiene para darnos a nosotros, que somos su pueblo, que somos su especial tesoro. Amén. Entonces, muchas veces el hermano, yo una vez le dije a un hermano, ese trabajo no le va a hacer nada bien. Procure mejor ese trabajo no dejarlo. No, ahí va, ahí de trabajo, y encerrado en ese trabajo, donde era primero el trabajo y Dios. No va a actuar ahí. ¿Y dónde está pues el hermano? Pues ya. Entonces, de tal manera que cómo se envanecen, cómo, por qué las cuestiones de este mundo. El diablo siempre te va a poner estas cosas, deseos de los ojos. Sí. El hombre siempre va a querer, y no se diga, yo me quiero ganar la lotería, porque el día que yo me gane la lotería, y siempre andan pensando en todas esas cosas. Materiales que son temporales aquí, dice. No, sí, y mire qué amor es el de Dios, que es hermano. Bueno, ese testimonio que menciona usted, hasta le dio un sueño al hermano, ¿verdad? Ajá. Donde él se veía como en una jaula, en una prisión, y el Señor habló de varias formas, ¿no? Pues incluso esa palabra, hablando de varias formas, ¿no? Y si no entendemos, pues ¿qué hacemos? Le hacemos caso a lo material, a lo de Entonces, y que el diablo siempre te va a poner cosas, te va a poner, ¿para qué? Para desviarte de la promesa de Dios. Porque el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, por lo cual el Señor nos ha hecho a nosotros coherederos juntamente con Él. Somos coherederos de las promesas que el Señor, así como el Señor le dio estas promesas a Abraham, a los patriarcas, esas mismas promesas son para nosotros por cuanto somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Amén. Porque el Señor le dijo a aquellos hombres, ustedes son esclavos. Y ellos dijeron, ¿cómo que somos esclavos si nunca hemos sido esclavos de nadie? Somos hijos de Abraham. Correcto. Y el Señor dijo, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de su padre harían. Pero cuantos son hijos del diablo, las obras de su padre, el diablo, son las que están haciendo. Ay, qué terrible, No, hermano. también vemos que el Señor habló con autoridad. ¡Qué fuerte! Sí. Ellos eran hijos de Abraham en cuanto a la carne, pero en la fe, Sí, ¿no? perdidos. Fíjese, se decían hijos de Abraham y el Señor les dijo, son hijos del diablo. Sí. O sea, qué tremendo, no es cierto que ni de Abraham, del diablo. No son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, Harían entonces harían las obras de su padre Abraham. De su padre Abraham. Sí. Entonces, en pocas palabras, creerían en mí. Correcto. ¿Cómo que tú estás hablando de Abraham? ¿Cómo es que lo conoces? Dice, no, mi amigo, pues si Abraham vio mi día y se gozó. Amén.
Amén. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 14. Sí, pues y ¿Verdad? Génesis 14 también viene lo de el sacrificio de Isaac, o sea que le dio que Y vemos pues, hermanos, cómo viene la escritura hablando de este hombre Abraham, que Abraham miró al Señor. ¿Cómo lo miró? En Melquisedec, que le dio pan y vino, gloria a Dios, y lo bendijo, porque esa es la gracia que el Señor tiene con nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo: miren, tengan este pan que es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, y tengan esa copa que es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Hermano, esa es la promesa mayor que el Señor nos dio, ese sacrificio para ser coherederos de las promesas que el Señor le había hecho a Abraham, de darle una tierra prometida. Pero sin embargo, hermano, la tierra que nosotros estamos, hermano, por estar en esa tierra, no es una tierra material, sino es eterna, en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Esa es la mayor promesa que tiene el pueblo de Dios. Porque el Señor le dice a este Abraham: te voy a dar esta tierra por heredad perpetua. Es correcto, es correcto. Y la tierra que el Señor nos ha prometido es la nueva Jerusalén. Sí, gloria a Dios. Esa es la promesa que tiene el pueblo de Dios. Imagínense, mis amados hermanos, qué dispensación más gloriosa. Y todavía no llegamos a la de la gracia. No, pastor. Y bueno, aquí en el 14, como usted también, vemos la bendición de Melquisedec. De Melquisedec a Abraham. En el 15 ya vemos la promesa del hijo. En el 16 de Agar e Ismael. O sea que invitamos a los hermanos que se gocen en la palabra, ¿no? Que la lean. ¿Y qué es leer la escritura? Leer la escritura. Encontramos todas estas promesas, pero más sin embargo, cuando estaban ya morando en la tierra, viene una hambruna. Correcto. Y caen a Egipto. Y vemos nosotros a un José. Ay, hermano. Hablar de José No. es hablar literalmente de la figura De la figura Cristo. de Dios, correcto. Sí. Es hablar de la figura de Cristo, hablar de José. Pensando que fue entregado por sus hermanos, o sea, todo. Y vemos nosotros las profecías, ¿no? Incluso hasta en el Salmo 22. y el Salmo 89, que Muchos tenemos, salmos. hermano, tantas profecías, hermano, hablando de Cristo, que no iba a ser querido por sus hermanos, etcétera. Nosotros vemos a un José que fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, subió de Egipto, etcétera, hermano. Entonces vemos que ahí el pueblo ya subió otro faraón que ya no conoció A José. Correcto. y los hizo esclavos. El Señor escuchó el clamor de su pueblo. Imagínense. Todo es muy bueno. ¿Por qué los esclavos? Porque dijo, ya se están reproduciendo mucho estos hebreos. No sé que al rato nos vayan a ellos a someter a nosotros. Es que hay que ir leyendo la escritura, pastor. Mire, fíjese, por ejemplo, yo no, en lo de la ley, que todavía no llegamos a esa dispensación, yo tengo que desde Isaías a Malaquías se cumplieron 819 de profecía. 819 profecías de Jesús, de Isaías a Malaquías, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. O sea, son datos relevantes, hermano, que tenemos que aprender. Porque dentro de esta dispensación, hablar de un José, hermanos, estamos hablando de un Cristo. Estamos hablando de Cristo, más bien dicho. Entonces, ¿qué promesas encontramos nosotros ahí, hermanos? Que a pesar de todo lo que se venga de adversidad, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo está su fe, mi amado hermano? ¿Cómo está su fe? Hay que vivir en fe en el Señor, apartados para el Señor. Ya no es un tiempo de estar bromeando ni de estar jugando. Cristo pronto viene. Así que el Señor va a venir. Y va a venir como ladrón en la noche, hermano, donde cuanto menos lo estemos esperando es que el Señor va a llegar para arrebatar a su iglesia. Y qué importante es que muchos hoy ya están negando
aún la cuestión del arrebatamiento, hermano Manuel. Sí, correcto. Volvemos yo vi algunos adventistas y dicen eso, que el Señor ya vino, que Y no solamente adventistas, hermano. Sí, estamos hablando hasta dentro a veces de la misma iglesia pentecostal, ya se ha dejado de creer. Por eso lo que siempre hemos recomendado aquí, pastor, ¿no? Que tengamos cuidado con los pastores que vemos, predicaciones que vemos en internet, ¿no? Porque desvían. Si bien es un vehículo que puede llevar el evangelio, también es muy fácil que el enemigo lo utilice para cuestiones malas, ¿no? Desviar a las personas, a los que están correctos, desviarlos hacia una doctrina falsa. Entonces tenemos esta cuarta dispensación, hermano. El tiempo es demasiado corto, hermano. Correcto. El tiempo es demasiado corto para hablar de esta dispensación tan hermosa como es la dispensación de la promesa. Nosotros somos parte de la promesa por cuanto somos hijos de Abraham. Y nosotros tenemos que vivir en la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Porque, hermanos, somos salvos por gracias por cuanto a la fe. Es necesario creer a Dios. Por eso, hermano, debemos de aprender a vivir en fe. Aprenda a vivir en fe. Porque solamente así va a mirar las promesas de Dios. Va a disfrutar las promesas de Dios. Imagínense cuántas promesas el Señor tiene en la palabra. Más de 1000 promesas, hermano. Sí, para su pueblo. Ay, gloria a Dios. Así que imagínense, si enlistamos una por una, no, hermano, nos tardaríamos como una semana para hacer el programa todos los días. Así que, hermano, pues creo que dentro de la cuarta dispensación, que es el tiempo de la promesa, abarca a todos los patriarcas, abarca todo este aspecto de los patriarcas, hermano, hasta llegar pues a este Moisés, ya dentro de lo que cabe de que Dios llama a Moisés y le da la ley en el monte Sinaí. Entonces, hablando exhaustivamente aquí, hermano, abarca todo este periodo de los patriarcas hasta lo que corresponde Moisés. Amén. Entonces hasta ahí tenemos la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. Si hay algunas preguntas, hermano, háganoslo saber ahí en los comentarios. Con todo gusto vamos a responder sus dudas, sus preguntas. Así que, hermanos, ahí escríbanlo. Correcto. Quinta dispensación, hermanos, para seguir avanzando. Sí, viene la ley. Esta dispensación empieza con el Sinaí, o sea, con la ley que se le da a Moisés, y va hasta el Calvario. Uy, ya empezamos a pisar apenas bueno, todo es bonito, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús, ¿no? Amén. Amén. Entonces tenemos la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, que abarca el periodo desde el Sinaí, que se dio ahí la ley, hasta el Calvario, o sea, hasta la muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces, vemos pues ahí, dentro de esta dispensación, hay un periodo de tiempo también muy... De 1716 años. Gloria a Dios. Apunte, hermano, y que tenemos que apuntarlo. 1716 años. Y el hermano acaba de dar un dato también impresionante, que se cumplieron 819 profecías de Cristo desde Isaías a Malaquías. Imagínense, hermano, qué datos tan impresionantes estamos dando. Así que, hermanos, tenemos la dispensación de la ley, y para esto pues vamos a ir al libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo, sí. Dice, realmente estamos avanzando muy a prisa, pastor, por cuestión, como dice usted, de tiempo, pero sí. Gloria a Dios. Empezamos con el segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo, de cuando el Señor tiene misericordia, ¿no? y manda un libertador a sacar de su cautiverio a su pueblo. Y empieza en Génesis, aunque aquí nos da nos va dando las tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Todo eso, para comprenderlo, hay que terminar el Génesis, hermano, ¿no? El Génesis, para ver el nacimiento de Isaac, de dónde proviene
las tribus de Jacob, de Esaú, todos los nacimientos hay que ver en Génesis para poder Gloria a Dios. avanzar aquí. Y ya tenemos exhaustivamente pues ya las tablas de la ley que fueron escritas directamente por el dedo de Dios. Correcto. Y Éxodo 20 tenemos pues los mandamientos de las tablas. Y ustedes ya deben de saber todo lo que sucedió, ¿verdad? Cuando Moisés está recibiendo la ley de Dios, entonces el pueblo estaba haciendo fiesta con un becerro de oro, ¿verdad? Entonces vemos que todavía hay mucha cuestión de que va encubierto. Aparentemente están alabando a Dios, aparentemente están adorando a Dios, pero solamente es encubierto, porque mire la Biblia como dice, se hicieron un becerro de oro, y dijo Aarón, mañana será fiesta a Jehová. Estaban adorando al becerro, pero con el pensamiento que estaban alabando a Jehová. Sin saber que eso es abominación. Y que era parte de los mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, etc. Nosotros conocemos todo eso. Hay muchos que están encubriendo, que están, hermano, alabando a Dios, pero más sin embargo, en la ley no solamente encontramos 10 mandamientos. Escuche bien, no. En la ley no solamente encontramos 10 mandamientos. Los mandamientos, leyes, decretos, estatutos de Dios son 613 mandamientos. Sí, porque tenemos las leyes morales, las leyes espirituales, las leyes del tabernáculo, las expiaciones. Leyes sanitarias. Correcto, también. Hermano, pues hasta para ir al baño tenían instrucciones. Sí, la forma en que se vestían los sacerdotes para entrar, quienes podían entrar al santuario, etcétera. Es que la ley, hermano, verdaderamente, ¿quién cumplió la ley? No, es imposible. Es que tenían que con ciertas pieles de, ¿cómo se llama?, de animales, se utilizaba el tejón, se utilizaba animales que hoy, no, pues es que, y fíjese, pastor, volvemos a lo mismo, que adventistas, algunos otros, cristianos dicen que tenemos que guardar la ley. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar los tejones hoy día, no? Y andar guardando el sábado y no comer puerco y no, muchas cosas que no hay. Y eso lo vemos en Romanos 10:4, que dice que es imposible justificarse por medio de la ley. Es imposible, porque, hermano, muchos a la verdad que ahora, por eso vemos la cuestión de que Cristo nació en la ley, dice, nacido en la ley. ¿Para qué? Para que Él cumpliese la ley. Es el único que pudo cumplir la ley, porque ahí el Señor fue el que llevó, el que hizo toda la ley, y se cumplió en una sola expresión, en el amor. Porque dice la Biblia que la ley se cumple en el amor. Por lo tanto, el Señor nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. En esta cuestión de la ley, hermano, fíjese, tantas cosas. Romanos 10:4 dice, aquí lo dice, pero tremendo, pastor, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Él no la vino a abrogar, pero el fin para nosotros. Él la vino a cumplir. La vino a cumplir. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Dios mío. Otra vez léalo, hermano, porque eso está sabroso. Romanos 10:4, para que lo anoten mis hermanos, porque el fin de la ley es Cristo, más claro que ni el agua. Ay, gloria a Dios. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermano, verdaderamente nosotros somos justificados en el Señor Jesucristo. Y lo dice así la Escritura. El Señor nos justificó. ¿Quién se va a poder justificar en cuanto a la ley, amados hermanos? Verdaderamente. ¿Quién se iba a poder justificar en cuanto a la ley? Por medio de la ley, no se iban a poder justificar. No se puede. No se iban a poder justificar. Por eso el Señor nació en la ley, para que Él cumpliese la ley. Aun cuando el Señor vino con Juan el Bautista para ser bautizado, dice, Señor, pues yo tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Dice,
Es necesario cumplir con toda justicia. Como conviene. Porque, hermano, el Señor lo tenía que hacer. El Señor tenía que cumplir toda la ley. Y el Señor cumplió toda la ley para así, hermano, hacernos libres, para que nosotros fuéramos justificados. Escuche bien. Por cuanto el Señor, la ley está cumplida en Cristo, ahí nosotros somos justificados por cuanto que nosotros hemos creído en el Señor, porque a todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Somos justificados por la sangre del Cordero, somos limpiados por la sangre del Cordero, porque en la ley, la forma de expiar los pecados y de que los pecados fueran cubiertos era de que tenían que presentar un sacrificio. Correcto. Año tras año. Y los pecados eran nada más cubiertos. No eran. Y fíjese cómo predicaba Juan el Bautista, que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita. Él quita el pecado. Él no lo cubre. Él lo quita. Él no vino a cubrir el pecado, Él vino a quitar el pecado. Por eso, por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios, nosotros encontramos esa justificación de la ley, porque el Señor la cumplió por nosotros. Aleluya. El Señor tomó nuestro lugar. Por eso dice la Escritura: maldito aquel que es colgado en un madero, pero Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, a fin de que nosotros fuéramos libres. El Señor no vino a abrogarla. El Señor vino a cumplir la ley y la cumplió. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos en Cristo Jesús. Somos, hermano, copartícipes de los padecimientos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios. Pastor, y mira aquí cómo le habla Pablo, el apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, En cuanto a la ley, maestro, igual, porque estudió a los pies de Gamaliel. Dice en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición. ¿Cómo le dice Pablo? De la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, como usted dice. Y a partir del verso 19 dice el propósito de la ley. Entonces, mire, aquí el capítulo 2 y 3 nos habla de Abraham, nos habla todo. Es bien importante leer esto de Gálatas también. Gálatas. O sea, y que el apóstol, o sea, que los apóstoles, hermano, dieron a conocer todos estos misterios. Correcto. Porque dijo el apóstol Pablo: nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, verdaderamente es lo que estaban anunciando, todos esos misterios de lo que estaban las dispensaciones, en cuanto también de la ley. El Señor fue nacido en la ley para cumplir la ley. El Señor la cumplió. Nosotros somos justificados de la ley a través de Cristo. Hermano, porque ya no es por obras. En la ley era por las obras. Así que entendamos eso. En la ley era la cuestión de las obras, pero ahora ya no es cuestión de obras para que nadie se gloríe. Ahora aquí el que merece toda la gloria y toda la honra, porque el que fue el que nos limpió, el que nos salvó, el que nos limpió, que nos purificó, que nos justificó, fue el Señor Jesucristo. Así que Él es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios, aleluya, se manifestó en carne y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, cumpliendo así la ley, hermano, aleluya, haciéndose maldición por nosotros. Así que cómo no darle la gloria, cómo no exaltarle, cómo no glorificarle, si Él es, hermano, el que merece todo honor, todo reconocimiento, porque a través de ese glorioso sacrificio que el Señor hizo, el diablo pensó que lo había derrotado, pero más sin embargo la palabra del Señor dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que, hermano, el Señor es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Y su nombre es Jesús. Amén. Amén. Su nombre es Jesús.
Pastor, es que está tremendo. Nuevamente aquí en Gálatas, en el capítulo 4, habla de la alegoría entre Sara y Agar, o sea, de la ley. Nuevamente. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído de la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y así nos podemos, o sea, ir Seguir horas y todavía. horas. Ir horas y Seguir horas. todavía, hermanos. Porque, aleluya, hablar de esta dispensación de la ley que empieza en el Sinaí y termina en la cruz del Calvario, hermanos. Yo me gozo verdaderamente porque fuimos redimidos de esa ley que nadie pudo haber cumplido. Nadie. Fuimos redimidos de esa ley que, hermano, verdaderamente no éramos justificados en cuanto a las obras. Hermano, todos nosotros fallamos, todos nosotros pecamos. Por eso el Señor ahora, dentro de la cuestión de la gracia, abogado tenemos, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, porque aún el sumo sacerdote que entraba cada año, entraba una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, y si no era hallado digno, hermano, Tenía que entrar con una soga, Sí. por si no salían, lo jalaban del cuerpo. y lo sacaban totalmente muerto. Muerto. Pero ahora, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ese velo, ese velo rasgó. que separaba el lugar santo y el lugar santísimo fue rasgado, fue cortado en 2, porque ahora tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo, y eso solamente se pudo hacer por la sangre del Cordero de Dios. Eso solamente pudo hacer, hermano, por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle la gloria y la honra si el Señor nos quitó de ese peso, que no podíamos ser justificados por las obras, que no podíamos ser justificados por la ley? Y aún el apóstol Pablo desde el capítulo 1 de Romanos lo habla. Si usted lee todo el capítulo de Romanos va a entender todo lo que es el pecado. Porque Pablo dice, por medio de la ley yo comprendí lo que era el pecado. Y por cuanto más me esforzaba a hacer lo bueno, siempre caía en lo mismo. Pero ahora todo es, hermano, justificado por medio de la sangre del Cordero de Dios. Correcto. Pero ya ahora habéis sido lavados. 1 Corintios 6:9, hermano. O el verso 13 para un poquito, porque, hermano, ya se nos fue el tiempo. Pero quiero leer esto antes de cerrar el programa. Antes de cerrar el programa, primera de Corintios, el capítulo 6. Y mire bien, el verso 11, porque yo sé que ya se conoce este texto y usted lo puede leer, el capítulo, 1 de Corintios capítulo 6, desde el verso 9 en adelante, usted lo puede leer, pero dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es eso, hermano? Nacer del agua y del Espíritu. Los que son llamados hijos de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados ni por sangre, ni por carne, ni por voluntad humana, sino de Dios. Esto es la gracia de Dios, y eso es lo que vamos a mirar en la próxima dispensación. Así que el periodo de la ley, 1716 años, donde el hombre no pudo justificarse hasta que vino Cristo. Cristo es el que vino a justificarnos. Por eso es que dijimos, pastor, que empieza en el Sinaí y termina en el Calvario. En el Calvario. Correcto. Por eso, hermano, es como dice Hechos capítulo 10, verso 43. Recibiréis perdón de pecados por su nombre.
Porque el fin de la ley y la cuestión de la ley era de apartar al hombre del pecado. Es correcto. El fin de la ley o el propósito de la ley era apartar al hombre del pecado, pero el hombre no podía apartarse del pecado. Siempre estaba en el pecado y en el pecado. Pero ahora qué importante que en el tiempo de la gracia el Señor nos ha dado su nombre, su espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque acuérdense que Él dijo, no, separados de mí, nada pueden hacer. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, pues ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. ¿Justificados de qué? No por la ley, sino por la gracia. Por nuestro Señor Jesús. Así que ya hemos sido justificados de la ley. Y el Señor la cumplió en nosotros. Completa. Y muchos se aferran todavía de que, pues que estar en el Señor la cumplió. Porque nosotros vamos siguiendo las pisadas de Cristo. Sí. Obviamente no es de que, pues ya no estamos en la ley. No, espérate. Tranquilo. No, sí, pero también no matarás, ni modo que ya matemos. Tranquilo. No. O sea, hay muchas cosas que no han entendido todavía. Y sobre todo, como decía Pastor, de las leyes espirituales, ceremoniales, de las fiestas del Sukkot, del tabernáculo, de las primicias, etcétera. Porque hoy día también todo eso lo ocupan lo meten en la iglesia. Sí, pero para hacer judaizar la iglesia. Sí, no, y más que judaizar, algunos Pastor también para quitarle al pueblo su dinero, ¿no? Para sabotear y más bien saquear. Sí, saquear, porque lo hacen con ese falso evangelio de la prosperidad, que mira, tú ofrece y el Señor te va a bendecir, te va a dar, no sé. Así que mis amados hermanos, estuvimos viendo la dispensación de la promesa, una dispensación tan hermosa, pero también la ley, o sea, una dispensación de cómo el Señor trabajó con el hombre para apartarlo del pecado, o sea, que su pueblo fuera un pueblo santo, que fuera un pueblo apartado para él, que hiciera su voluntad, pero más sin embargo el pueblo siempre se iba tras dioses falsos, siempre se iba tras otras cosas, hasta que aparece el Señor Jesucristo, cumple la ley, nos justifica de la ley, hermano, la cumple por nosotros y enseguida vemos pues la dispensación de la gracia. Así que, amado hermano, espere la tercera parte de las dispensaciones, porque ya vamos a entrar a la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y la séptima dispensación, la dispensación del gobierno de Dios o el reino de Dios, lo que es el milenio. Así que, mis amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a los que están conectados, a los hermanos que han enviado sus comentarios. Compartan la transmisión, mis amados hermanos. Así que un abrazo de la Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal aquí en la ciudad de Aguascalientes. Y les recordamos que el día de mañana, si Dios nos guarda, tendremos la cuestión de la cena del Señor, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Entonces, hermano Manuel, muchas bendiciones, hermano, por estar en esta mesa de diálogo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya les dejamos un poco de tarea para los que gusten, pues hay que leer Génesis 12, 13, 14, de ahí nos hay con el apóstol Pablo, Gálatas, o sea, ver Hebreos, Romanos, de ahí nos podemos ir a Juan, pues todo lo que es la doctrina, ¿no? Así que, mis amados hermanos, pues gracia y paz, el Señor les bendiga.